Estos son algunos temas de los que necesitamos recordar o que necesitamos saber para este inicio del tercer grado de secundaria de matemáticas. Son temas básicos, ustedes ya los vieron en primero, en segundo, incluso hasta en la primaria. Entonces vamos a recordar. En primera tenemos la ley de los signos de suma y resta. Recuerden que es diferente cuando son suma y resta que cuando es multiplicación y división. Cuando tenemos suma y resta, recuerden que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo, y los signos diferentes se restan y se deja el signo de mayor valor. Esto es como si yo tuviera dinero o debiera dinero. Si tengo 5 pesos, pero debo 8, entonces tengo que restar. Los 5 del 8 me quedan 3, pero como lo que debo es mayor a lo que tengo, entonces me queda negativo. Se queda el signo del valor más alto. Esto es cuando son sumas y restas. Si tengo dos sumas, me va a quedar el mismo signo positivo. Por ejemplo, si tengo 8 pesos y tengo 7 pesos, en total tengo 15 pesos. Se suma y como lo tengo, sigue quedando positivo. Pero si fueran deudas, si yo debo 15 pesos y luego debo otros 20, entonces se suma mi deuda entonces la suma serían 35 y tengo el signo negativo porque es una deuda, no es algo que tengo. A eso se refiere. En este caso no es menos por menos más porque es una suma y resta. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, 6 menos 5. Cuando yo tengo un paréntesis me está indicando multiplicación, pero en este caso que en medio del paréntesis tengo un signo, entonces a lo que le tengo que hacer caso es al signo. Entonces tengo 6 menos 5, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 positivo. ¿Por qué? Porque tengo 6 pesos, le quito 5, me queda 1. Sí, podría ser con otros ejemplos, pero este es el más fácil. Si yo tengo un menos 8, debo 8 pesos y luego tengo otra deuda de 7 pesos, entonces aquí yo voy a tener menos 8 más 7 es igual a menos 15 porque lo debo. Acuérdense, signos iguales se suma y se deja el mismo signo. Pero en este caso donde está menos 12 menos 15, aquí tenemos que tener en cuenta ahora sí la multiplicación de los signos. ¿Por qué? Porque tengo dos signos juntos, bueno, separados por un paréntesis. El primer menos 12 no me pasa nada, pero el segundo menos por menos, aquí me va a dar más un 15 positivo por los dos signos que tengo ahí. Entonces voy a tener menos 12 más 15, voy a tener un total de 3 porque el 15 es mayor que el 12. ¿Sí? Se deja el signo del mayor valor, por eso queda 3. Y en el último, 8 menos 12, igual también se van a sumar, se va a multiplicar los signos, en este caso menos por menos. Entonces voy a tener 8. Menos por menos da más, 12, entonces voy a tener un signo positivo. Acuérdense que se suma y se deja el mismo signo. Caso diferente tenemos a la multiplicación de los signos, que es algo que por lo general se nos confunde o siempre es lo que queremos hacer. Recuerden, cuando tenemos la ley de los signos de multiplicación y de división, aquí sí vamos a tener que hacer signos iguales, nuestro resultado es positivo. Signos diferentes, el resultado es negativo, ¿sí? Por ejemplo, más por más, los dos signos son iguales, me da un resultado positivo, más. Más por menos, o positivo por negativo, me da negativo. Menos por más, o negativo por positivo, me da igual a menos o negativo. Y menos por menos, como los signos son iguales, me va a dar positivo. Recuerden que estamos ya checando lo de multiplicación y división. Es muy diferente a lo de la suma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos casos. ¿Qué voy a hacer aquí en este caso? Multiplico los números y tengo 2 por 3, 6. Más por más, más. Entonces me da positivo. Y luego multiplico los números primero. 2 por 3, 6. Y tengo menos por menos, voy a tener más porque es multiplicación. El que sigue,
2 por 3, 6. Y voy a tener que más por menos, como son signos diferentes, el resultado es negativo. Y menos por más, también el resultado es negativo, ¿sí? Y tenemos 0 por más 3 es igual a 0, o 0 por menos 3 es igual a 0, porque siempre que yo multiplico una cantidad por 0, siempre va a ser 0. Cuando nosotros tenemos una potencia de una potencia, primero tenemos que recordar que las potencias son exponentes, ¿sí? Una potencia, ¿a cuánto lo estoy elevando? No significa que voy a multiplicar 2 por 3, significa que voy a multiplicar 3 veces el 2. Por ejemplo, 2 por 2 por 2, que es lo que tengo dentro del paréntesis. Pero luego tengo otra potencia fuera del paréntesis. Entonces, el resultado que me da lo tengo que multiplicar otras 2 veces. Pero aquí hay una ley de los signos que dice que cuando tenemos una potencia de una potencia, multiplicamos las potencias. En este caso, el 3 por el 2 es igual a 6. Entonces, 2 a la tercera potencia y todo a la segunda potencia va a ser igual a 2 a la sexta potencia, porque 2 por 3 son 6. Y aquí tenemos algunos ejemplos. No significa que voy a multiplicar 4 por 3. Aquí voy a multiplicar 3 veces el 4, ¿sí? 4 por 4 por 4. ¿Qué resultado me da? 6 al cuadrado es 6 por 6. 3 a la cuarta potencia, que es el contrario al otro, voy a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, o sea, 4 veces, que es el número chiquito que está arriba. Igual pasa con el 10, voy a multiplicar 3 veces el 10. A eso se refiere una potencia. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las leyes de las potencias, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, AM más AN, las potencias se suman. Hace ratito las multiplicamos porque era potencia de una potencia, ¿sí? Aquí no, aquí nada más está multiplicando, entonces se suman. En el segundo caso, que es una división, las potencias se restan, ¿sí? En el 3 es como el que teníamos hace ratito, A por M por N es igual a AM, N, ahí le faltó, ¿sí? Y aquí tenemos algunos otros ejemplos que ya con más calma ustedes pueden irlas checando. Cuando nosotros tenemos un polinomio, lo primero que tenemos que saber es qué es un polinomio, ¿sí? Un polinomio es un conjunto de varios monomios. ¿Y qué es un monomio? Un monomio está compuesto de un número, de una letra o literal o incógnita, de una potencia, de un signo, ¿sí? Todo esto conforma un monomio. Monomio significa uno. Binomio significa cuando tenemos dos. ¿Cuándo sabemos que son dos? Cuando están separados por un más o por un menos, ¿sí? Entonces, aquí polinomios, poli de muchos, aquí significa que es un conjunto de muchos monomios. Y aquí tenemos, por ejemplo, 4a al cuadrado más 7a menos 12. Allí tenemos 3 monomios. Ya 3 se nos convierte en un polinomio. Más 9a al cuadrado menos 6 más 2a. ¿Cómo sumamos estos polinomios? Primero tenemos que ver que la literal sea igual, que sean iguales, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que tiene que tener la misma letra y la misma potencia para poderlo sumar. El número, el coeficiente o el signo no importa que sean diferentes, pero la letra y el exponente tienen que ser el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos 4a menos 9a al cuadrado, perdón, 4a cuadrado, y aquí como los dos tienen a cuadrado, así podemos realizar la suma. Nótese que aunque diga suma, si yo tengo un número positivo y uno negativo, esta suma se va a convertir en una resta, porque a 9 le tengo que quitar 4. ¿Y cuál tiene el mayor valor? El 9. Y el 9 tiene signo negativo, por eso me queda menos 5. Es como si yo tengo 4, pero debo 9. Si abono esos 4, sigo debiendo, pero ya nada más debo 5. Y luego más 7a, 7a más 2a. Aquí puedo sumar estos porque es la misma literal. Son simplemente una A y no tiene cuadrado, no tiene otra cosa. Entonces solamente los puedo sumar en este caso.
7 más 2 son 9. Y al final los números que no tienen letra. Eso yo creo que está más claro. Menos 12, menos 6. Acuérdense que cuando son signos iguales se suma y se deja el mismo signo. Es como si deben 12 y deben 6. La deuda asciende a 18.